Para quienes no sepan qué es el Onder, les voy a explicar muy brevemente en qué consiste este proyecto, porque estamos aquí con estos dos invitados de lujo para nosotros. El Real Onder es un proyecto que pues para muchos pareciera ser un simple centro de actividad nocturna para jóvenes, pero en realidad no es así. El Onder ya tiene de historia 12 años y medio, pero sus fundadores tienen toda una historia de lucha social, ecológica, política, de muchísimos años más. Raúl Sec, que está de aquel lado, a nuestra izquierda, Fer Salas, que está por acá, bueno, son dos de los fundadores de este espacio, ellos partiendo de las escenas góticas y la escena punk, crearon este espacio como una alternativa de vida para muchos jóvenes y no tan jóvenes que buscaban expresar o que buscamos expresar distintas situaciones, ¿no? Desde inquietudes emocionales, desde inquietudes artísticas, desde simplemente la diversión. Entonces el Real Onder en estos 12 años que tiene funcionando se ha abierto como un espacio en el cual se realizan este tipo de conferencias, se realizan presentaciones de libros, de autores independientes, por supuesto, jóvenes también, propuestas artísticas de pintores, de escultores. De aquí están saliendo de repente personas que están logrando exponer en otros estados, incluso en otros países, ¿no? Su arte. Es un proceso complejo. Este espacio también se ha creado para dar vida a proyectos ecológicos, proyectos de autogestión, desde que puede ser una tienda, cualquiera que sea, o proyectos que están en favor totalmente del medio ambiente. Otro de los grandes proyectos que surge a partir de los dos fundadores y otras personas más involucradas es el equipo de artes marciales Bone Breakers, que es uno de los mayores representantes de este deporte a nivel nacional e internacional. Ellos están logrando consolidar el deporte a nivel nacional como uno de los máximos en México. Entonces, pues bueno, esto es un poquito de lo que hace el Real Onder, de lo que hacen sus fundadores y las personas que trabajamos en compañía de ellos. Somos muchísimas las personas que colaboramos o que hemos estado detrás de ellos en este tiempo. Sería difícil mencionarlo ahorita y pues no es el objetivo. Entonces, pues para quienes más adelante deseen conocer, pues las puertas siempre van a estar abiertas. Y bueno, pues vamos a dar pie a presentar a nuestros dos invitados, que pues seguramente ustedes los conocen muchísimo mejor que nosotros. Raúl, no sé si quieras presentar al maestro. Sí. Bueno, hola a todos, estoy contento, emocionado, sorprendido de que comencemos puntual un evento aquí. Una onda, que ya había gente cuando llegamos. Para mí es como una señal también que podamos vincular toda la historia y la tradición que está representada con el maestro Antonio Velasco y el Coyote. Nosotros somos el maestro Alberto Ruz, uno de mis maestros que nos involucró en la conciencia de la tierra, en las luchas por defender la naturaleza, pues desde hace ya unos 20, 25 años que estamos vinculados con la comunidad de Huehuecoyot. Y la comunidad de Huehuecoyot fue la que formó a una buena cantidad de punks en ese entonces. Y ahora muchos de ellos son maestros de permacultura, están llevando adelante muchos proyectos en diversos colectivos. No todos se quedaron aquí, ¿no? Obviamente algunos están en otros espacios, en otras luchas, pero viene mucha la raíz de ahí. Y yo me había sentido un poquito como, a veces como solo raro, ¿no? Como un punk que, como ellos dicen, estamos trabajando con los hippies también, que tienen una historia y un legado. Pero para nosotros es algo como natural, porque en el fondo las luchas son muy similares, son muy parecidas. Entonces yo sentía que nos estaba faltando un vínculo mayor, ¿no? O sea, existía un vínculo pues como detrás, ¿no? Oculto, como de dónde salieron ustedes. Bueno, pues esa es parte de la historia de nosotros.
y que hoy puedan estar aquí. Ya me lo decía otro compañero aquí abajo, nunca pensé que iba a estar el maestro Antonio y Alberto juntos en el Onde. Es que a lo mejor se imaginaban con música y no, nada que sí. No, pero qué bueno que esto es posible. Me parece que es pues, algo que era necesario, ¿no?, hacer en un momento. Qué bueno que se dio de modo, fluyó muy bien para que esto pueda ser posible. Desde nuestro espacio, ya lo comentó mucho lo que hacemos, ahora estamos vinculando nuestra historia, ¿no?, la historia de nosotros, que es la historia de las luchas de la sociedad por un mundo mejor. Estoy muy contento, qué bueno que están aquí. El maestro Alberto, hemos trabajado en el Consejo de Visiones. Podemos decir que es fundador de tantas cosas, pero por lo menos lo que nos consta y hemos trabajado es el Consejo de Visiones, fue de los Elefantes Iluminados, fue de la Caravana del Arco de Gris, y así lo podría seguir con muchos proyectos. Entonces estamos muy contentos de que estén aquí. Él es uno, en lo personal, de las personas que agradezco mucho, porque nos aceptaron cuando nosotros llegamos como jóvenes punks de la ciudad, con los pelos de colores y con pues toda nuestra forma de expresión. Nunca se mostraron discriminatorios en ningún sentido, ni hacia lo que pensábamos, porque además pues teníamos unas ideas anarquistas muy radicales en todo sentido, y ellos de forma muy amorosa nos fueron guiando y nos abrieron un espacio. La verdad, qué buena mano tuvieron, qué buena certeza. La maestra Laura Curi está por aquel lado también, y todo nuestro afecto, cariño para ella. Acá viéndolo hacia el tiempo, me imagino, o sea, cómo nos aguantaban, éramos 40 locos ahí, y nos abrían la comunidad de huevo y nos enseñaban y nos daban de comer, y todo nuestro odio lo fueron así como canalizando en algo constructivo. Entonces esa es la maravilla de poder tener aquí a algunos de nuestros maestros. Gracias. Oh. No, pues yo creo que por orden de juventud a ti te toca primero. Agradezco sinceramente, no es una palabra con clase de cortesía, el que me hayan invitado a participar en esto, ¿no? En algunas ocasiones, por ejemplo, hacía que las bandas de muchachos de Mesa y de Chalco, que estaban en unas guerras tremendas y se andaban matando, se reunieron ahí para conciliar la paz, los hacía fumar para la paz, los trataba de orientar para que superasen los motivos de los pleitos, que muchas veces eran de lo más idiota del mundo y habían muerto por eso, y se logró realmente una conciliación en muchas ocasiones, ¿no? Así que pues, obviamente he seguido de lejos la labor maravillosa que ha realizado el en Huehue, y sabía yo de ustedes desde luego desde hace muchísimo tiempo, así que para mí es una satisfacción el que me hayan invitado a participar aquí esta noche, ¿no? Así que muchísimas gracias. Pues sí. ¿Cuál es el que estás? Bueno. Va a ser un conversatorio, o sea, no vamos a estar conferencias, y vamos a compartir también un poquito para que ustedes también tengan la oportunidad de hacer preguntas que tengan que ver con este injerto tan extraño de hippies y reginistas de la nueva mexicanidad, y punks y anarquistas y qué, y los darkies y los blanquis y los todos y los alcohólicos también, ¿no? Bueno, pues sí, en efecto me sirve mucho esta ocasión para hablar de este puente que somos entre esta generación, ¿no?, con la cual nos identificamos, con el grupo con el que llegamos viajando después del 68, muchos años después del 68 llegamos a México, grupo de teatro mucho inspirado por las comunidades artísticas, teatrales, anarquistas de todos los tiempos anteriores, y que llegamos a México, pues eso, como una caravana pues de gitanos arcoíricos, de anarquistas situacionistas, de activistas sociales, pero que también ya empezábamos a entender que lo social, si en lo ecológico, pues estaba cojo, y lo social y lo ecológico y lo artístico, si no, faltaba una pata. Teníamos ya la pata para hacer una buena mesa, ¿no? Teníamos la parte del arte, la cultura en general, tenemos la parte social, político-social, nuestra ideología, y tenemos la parte ecológica que tiene que ver cómo crear una sociedad que básicamente se sostenga a través del tiempo. Nos faltaba un aspecto
Y como veníamos precisamente de los movimientos anárquicos, anarquistas, expansionistas, le teníamos mucho, pues así como a todo lo espiritual, religioso, pues de cualquier manera habíamos sido influenciados por tanto la frase de Lenin de que la religión era el opio del pueblo, como por la de Bakunin y todos los anarquistas que sin amo, sin patrón y sin Dios, ¿no? Entonces, pues veníamos de esas corrientes, pero nos dimos cuenta que aparte de la religión, ¿no?, había otras corrientes que no tenían que ver con religión, con instituciones, con jerarquías, con iglesias, con templos, que es la espiritualidad, que es al final de cuentas la que sostiene la base, la estructura de cualquier sociedad. Una sociedad que no tiene es como un cuerpo, como un ser vivo, que no tiene una parte que está conectada con todo lo demás, con lo invisible, con lo innombrable, ¿no?, que algunos sí en efecto han creado religiones y dioses para nombrarlo, pero básicamente pues la conexión con el espíritu, como decimos ahora, con el gran espíritu, con el gran misterio, no tiene nada de religiosa. Entonces, con esas 4 bases realmente hemos podido ir sosteniendo, impulsando, orientando a varias generaciones, ¿no?, a varias generaciones de jóvenes que venían un poco detrás de nosotros o un poco más de nosotros, más jóvenes, que venían con estas corrientes urbanas también, artísticas o sociales también, o políticas o artísticas, ¿no?, y que también se identificaron. O sea, para nosotros no fue difícil, para los elefantes iluminados que veníamos de toda esta corriente que habíamos aprendido en Estados Unidos, en Europa, en todos los viajes que habíamos hecho, no fue, era otra tribu de nosotros mismos, ¿no? Por otro lado, cuando hablo de puente, ¿no?, la otra parte del puente, pues la conexión con Toño, con mi compadre, porque realmente, ahorita me acaba de regalar un libro que dice, para mi mejor amigo, el Coyote. Y bueno, así nos consideramos, o sea, básicamente en este momento ya Toño y yo nos hemos vuelto un binomio inseparable y andamos por todos lados. Realmente nuestra hermandad, amistad, compadrazgo dura más que todas mis relaciones amorosas de todos los tiempos. La verdad. Entonces a Toño lo conocimos apenas en el 88, nos conocimos en el 88, cuando en esa época yo escribía para varias revistas, entre ellas Natura, la primera revista ecológica de México, ¿no? Y me mandaron, dijo, oye, hay un cuate que está hablando sobre el 68, perdón, aquí hay una bandota que no está pudiendo entrar, ¿hay otra puerta? ¿O tiramos una pared? ¿O abrimos la ventana? ¿O qué hacemos? Pónganse más chiquitos para que quepan otros. Eso, chic to chic, como si fuera un temazcal. Apéguense a todos, porque no queremos que nadie esté afuera. Aquí hay lugar, aquí donde haya lugar, acérquense. Ya llegaron los golpeadores. Aguas. Pon orden aquí. Mira, aquí hay lugar también. Pon orden aquí a nuestros guardianes de la paz. Decía que en el 88 me dijeron, pues ve a escribir algo, porque hay un cuate del 68, un señor del 68 que acaba de escribir un libro y lo van a presentar en el sótano ahí en Coyoacán, y pues parece que es del 68. Bueno, llego a la presentación, digo, pues ¿quién será? Aquí es del 68, aquí no aparecía nadie del 68, ¿no? Y de repente que entra un señor así, hoy viene de suéter, pero siempre anda de corbata y de traje y de tal. Y veo que entra y le aplauden todo. Digo, bueno, ¿quién será? ¿Será algún, pues no sé, será el editor, será un político desconocido, no sé quién será? Y entonces ya me enteré que era Antonio Velasco Piña, que estaba presentando Regina, 2 de octubre, no se olvida. Ese libro que realmente ha girado por el mundo, está traducido a muchísimos idiomas, y que cuenta el movimiento del 68 de una perspectiva que hasta ese momento nadie había tocado. Estamos hablando del 68 al 88, eran 20 años después del 68, y hasta ese momento pues había una retahíla de libros que habían sido publicados sobre el 68, pero todos con básicamente una o más bien 2 diferentes maneras de contar el 68. Uno que digamos es lo que venía de la mirada o de la lectura de los movimientos que ahora llamamos de izquierda, ¿no?
y ahora ya están tan mezclados que ya no se sabe dónde empieza la izquierda y termina, y parece que se hubiera acabado la izquierda, ¿no? Y los otros, pues los del gobierno, que trataban de decir que básicamente todo este movimiento había estado orientado y creado, e inspirado, e impulsado y pagado por Stalin y por los comunistas rusos y demás, o los maoístas, ¿no? Y bueno, pues de repente Toño salió con un libro que contó el 2 de octubre de una manera diferente. Primero, contó todos los hechos uno tras otro, desde julio hasta el 2 de octubre, un poquito después, pues de una manera cronológica, con nombres, denunciando directamente a los causantes de esta situación, de estos acontecimientos que empezaron con las marchas, que empezaron con la represión, que empezaron con los bazucazos, que empezaron con las marchas de la universidad, la ocupación de la universidad. Todos estos eventos que sí están testimoniados en diferentes libros, pero hizo aparecer dentro de esta historia a una mujer, una joven mexicano-alemana, nacida aquí en los volcanes, aquí arriba, en la Mecameca, crecida porque sus padres se la llevaron al Tíbet, justo después vino la invasión china, tuvieron que huir, mataron a sus padres, la recogió un lama, se la llevó a unas cuevas, le enseñó todo lo que tenía que ver sobre las doctrinas tibetanas, budistas. Después llegaron los chinos, mataron también al lama y se la llevaron en prisionera a un campo de concentración chino, y ahí pues un jardinero la sigue instruyendo sobre la función, sobre el papel que debería tener en la vida. La Cruz Roja descubre que esta mujer existía, una mujer mexicana, y la hace traer a México, ¿no? La rescata y la trae justamente el 21, un poquito antes del 21 de marzo del 68, y ahí empieza otra lectura de la historia, una lectura que hasta ese momento ninguno de nosotros tenía. Es decir, ¿qué hay detrás de los movimientos sociales? ¿Qué hay detrás de los movimientos políticos? ¿Qué hay detrás de los movimientos religiosos? ¿Qué hay detrás de todas las ideologías? Pues hay esa parte que hagamos de lo espiritual, de lo que no se puede nombrar, no se puede agarrar. Y en este caso pues viene antecedido por otro libro llamado La mujer dormida debe dar a luz, ¿no? Que aunque él dice que es de su maestro Ayocuan, yo creo que era su maestro anterior. Eso es un misterio, después nos lo dirás tú, es una pregunta que todos tienen. Entonces, pero el Popo y el Ixtla pues son los guardianes y son los que inspiran todo esto que sucede aquí en este valle de la Nahua. Y entonces ahí empezamos a ver como que decir, ¿y esta lectura qué onda? ¿No? ¿Qué es esto? ¿No? Y esta mujer venía con un propósito definitivo de darle esta parte, esta cuarta pie que faltaba al movimiento para entenderlo del 68, que es la parte que tiene que ver con su conexión con la historia de México, con la historia de la tierra, con la historia de América, con las historias antiguas, con los antecedentes de nuestra historia moderna. Y bueno, eso fue totalmente nuevo para nosotros, entender eso, comprender eso. Y fue en el 88 también que se realizó la primera marcha silenciosa, todos de blanco, desde Tlatelolco hasta el Zócalo, ¿no? Con este propósito de, como él llama, de hacer un ritual o una ceremonia olmeca. Y cuando decimos olmeca es porque toma el concepto de olmeca como la cultura síntesis, sincrética de todas las demás culturas mexicanas, mesoamericanas. Es decir, dentro de su manera de entender la historia por etapas, precisamente los olmecas son los que logran la síntesis de las otras etapas anteriores. Todo eso se les puede explicar más profundamente Toño, pero allí empieza esta amistad, empieza esta conexión, y en este momento pues nosotros muy fuertemente nos identificamos como guerreros del arco iris, como desde entonces hemos estado muy vinculados al concepto del arco iris, antes de que los movimientos de paz, los movimientos lésbicos, homosexuales lo hayan adoptado, antes de que Greenpeace lo hubiera adoptado, y muchísimos otros movimientos sociales, ecológicos de estos últimos tiempos. Entonces, pues llevamos ahorita desde 30 años de conocernos, Toño y yo. Hemos viajado a muchísimos lugares juntos, hemos estado en Japón. Recientemente estaba recuperando las fotos de nuestras aventuras en Japón con este grupo de ninjas
japoneses que nos llevaron por todos lados a hacer ceremonias, desde el Fujiyama hasta los templos shintoístas, budistas más recónditos, hasta las escuelas de ¿cómo se llama?, de samuráis, en fin, todas unas aventuras increíbles que hemos vivido. Pero hemos estado en Colombia, en zonas de guerra y de paramilitares, hemos estado en todo México, hemos estado pues en muchísimos lugares juntos, en España, en muchos lugares juntos. Estuvimos juntos en la toma de Santiago de Compostela, ¿no? Hubo una ocupación en 1992 de los movimientos de la mexicanidad y de los movimientos arcoíricos españoles para tomar la Catedral de Santiago de Compostela, y en el 92, ¿no? Y también estuvimos juntos en esas aventuras. En fin, lo que para mí es importante es precisamente, en este caso, aprendí que había un movimiento que estaba surgiendo en México, que se llamó en ese tiempo de la nueva mexicanidad, se sigue orreginista, que estaba vinculado al tema de esta mujer, ¿no?, que participó de una manera aparentemente invisible o poco visible para muchos en todo el movimiento del 68, y cuya historia está relatada en el libro de Regina, y que reaparece en muchos de los siguientes casi 20 libros que ha publicado desde entonces Toño. Solamente este año, y eso es que cada año dice ya no voy a escribir más, este año ya han salido 3 libros, ¿no?, de Toño. Primero, uno que se llama Legado, del 68, que habla precisamente del antes del 68, el 68, y qué ha pasado en el mundo y en México del 68 para acá. A mí me parece que es un libro que deben de buscarlo, se lo presté aquí a Raúl, y que cuenta precisamente de qué se trató ese movimiento, que aparente mundial, porque el movimiento del 68 fue mundial, no fue México, fue todo el mundo, la gran parte de los países del mundo, de Europa, de Japón, de Sudamérica, participamos en ese movimiento del 68, ¿no? Este es el primer libro que salió este año. El segundo salió una edición de lujo de Regina, precioso libro, ¿no?, por el 50 aniversario y por el 30 aniversario de que salió el primer libro. Es un libro que también los que no lo han leído compren en esta nueva edición, porque de veras está muy bello. Y bueno, ahí también me pidió Toño, ya como hermano que hemos hecho, él siempre escribe nos apoyamos mutuamente, ¿no? Él escribe las introducciones a mis libros, yo escribo algunas de las introducciones de los libros de Toño, y ahí hago un resumen con esta visión que yo he adquirido a través de viajes por más de 60 países del mundo, viviendo movimientos sociales y espirituales de toda la tierra. Entonces es el segundo libro. Y el tercero, que presentamos ayer en la Casa de la Cultura Reyes Heroles, que se llama Cartas al Testigo. Cartas al Testigo relata básicamente la literatura entre el año del 79 al 94, de 100 de las más de 1000 cartas que Toño recibió en esos meses, en esos años, y que relatan precisamente el 79, ya estamos hablando ya de 10 años después del 68, ¿no? Pero relata las primeras repercusiones que empiezan a aparecer con los primeros libros de Toño, como el de Tlacaelel, Azteca entre los aztecas, ¿no? Después en el de Regina, después en varios de sus libros, ¿no?, posteriores. Entonces, en esas 1000 cartas hay 3 o 4 mías, ¿no?, que también cuentan lo que nació como amistad entre Toño y yo, y que, bueno, forman parte de un repertorio de cartas extraordinarias que vienen desde el secretario del Dalai Lama, como ven en la portada, es el Dalai Lama de Toño saludándose, ¿no? Desde el embajador de México en los Estados Unidos, en Washington, que se llamaba en ese momento Hugo Margain, desde guardianes de la tradición, jóvenes, activistas, señoras de casa, intelectuales, es decir, todo tipo de gentes que escriben y que se cartean con Toño, y especialmente con 3 de nuestros compañeros que hoy no están aquí, Nicolás Núñez, Ana Luisa Solís y Elena Huerta, que forman parte de un grupo de danza, de teatro, del teatro universitario experimental, que gracias a Toño viajaron al Tíbet, ¿no? Viajaron no al Tíbet, pero a la China tibetana, es decir,
una China tibetana. Bueno, el Tíbet está ocupado por China, pero cientos de miles de tibetanos se salieron del Tíbet, se fueron a Dharamsala en los Himalayas, que ya son hindú, y ahí crearon el gobierno tibetano en el exilio. Entonces ahí ellos lograron reconstruir los tibetanos sus grandes centros ceremoniales de danzas, de mantras, de todo. Y entonces estos tres amigos mutuos de Alberto y mío que quisieron aprender una danza tibetana, lo solicitaron y entonces nos dijeron, bueno, miren, para entrar a esa escuela de danza se necesita antes que nada ser tibetano y además se necesita ser huérfano, porque si no resulta que están los estudiantes ahí y dicen, no voy a poder venir al entrenamiento de mañana porque se murió mi tío. Entonces para evitar todo eso, los lamas van a los huerfanatorios, digamos, y escogen a niños que no tienen absolutamente ninguna familia para que se entrenen total y absolutamente en las danzas sagradas. Entonces cuando le mandamos eso, la solicitud al secretario particular del Dalai Lama me mandó a decir, bueno, mire, creo que sus amigos no son tibetanos y no están huérfanos, pero de todas maneras, si el Dalai Lama ordena una excepción que entren a aprender esta danza sagrada tibetana, porque las mantenían en secreto, lo van a tener que obedecer, y así ocurrió. El Dalai Lama ordenó que entraran y ellos estuvieron un año aprendiendo esta danza que se llama la danza del sombrero negro, luego combinaron con la danza mexicana de conchera y se creó la danza de Citlali, ¿no? Pero que no, al contrario, estamos complementando, acuérdate, cuando quieras hacemos lo mismo. Entonces yo nomás empiezo a hacer este recuento general, ¿no? A partir del 88 entonces empezamos nosotros a fortalecer y a aprender de este movimiento emergente en México que venía en efecto como una repercusión del 68 que tiene que ver con el rescate del México antiguo, del México de las tradiciones, de las danzas, de las caminatas, de las rutas sagradas, de la recuperación de los centros ceremoniales para uso ceremonial y no solamente turístico o arqueológico. Todo esto fue todo un movimiento fuertísimo que nos llevó a ocupar centros ceremoniales como Teotihuacán, Chichén Itzá, Civilchaltún, tantísimos, incluso teniendo que enfrentar al ejército, al INA, a la policía que nos trataba de impedir que hiciéramos ceremonias en los centros ceremoniales, ¿no? Y bueno, ahí tuvimos buenas aventuras. No, bueno, sería largo relatar todas estas batallas que se dieron, ¿no? Desde luego una que mencionaría yo muy brevemente, dos, porque si nos vamos a alargar mucho, el ceremonial que se hizo en Chichén Itzá, ¿no? En donde se puede hacer un recorrido de tipo ritual por todas las zonas mayas, culminó un 21 de marzo en Chichén Itzá. Como en esa fecha van miles de gentes aquí para hacer un evento de tipo turístico oficial, pues creyeron que nosotros formábamos parte de eso, ¿no? Pero cuando se dieron cuenta que no, dijeron, esas personas que están ahí, que se salgan. Entonces, nosotros seguimos haciendo el ritual, entonces dijeron, como no se salen, que lo saquen. Entonces mandaron a todo el grupo de guardias a que los trataron de sacar. Y de nuestro lado pasó una cosa muy curiosa, muchos de los que estaban ahí presenciando el evento turístico, a la hora que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, se unieron a nosotros para decirles, van a pegar a ellos, pero a nosotros también. Entonces simplemente nosotros a base de tambores, de mantas y todo, no nos tocaron, no nos tocaron y pudimos terminar de hacer el ritual. La otra acción, la más dramática, fue cuando, para reactivar la pirámide del Sol, esta labor la inicia Regina, todavía en vida, el 21 de septiembre del 68, en donde en una caverna que existe debajo de la pirámide del Sol, que en aquella época todavía no se había revelado a los arqueólogos que existía, ella hace una ceremonia que fue, hagan de cuenta, como prender el piloto de una estufa, pero ya estaba prendido el piloto, pero no tenía que funcionar la estufa. Entonces, esto se fue dando por partes. Cuando vino el Dalai Lama, hizo una ceremonia para que se empezara a subir esta energía. Y después empezó a mandar grupos de lamas para que en los 21 de marzo hicieran ceremonias para que se empezara a incrementar esa reactivación de la pirámide del Sol. Esto provocó que la pirámide del Sol empezara a emitir cierta energía, que fue como una especie de convocatoria a muchísima gente, porque antes del 21 de marzo iban los turistas nada más. La gente empezó a ir sin saber por qué, pero por miles y miles de gente un 21 de marzo. Entonces esto enfureció a las autoridades del INA porque la gente se metía sin pagar y empezaban a sacar fotos. Entonces pidieron que el ejército ocupara la pirámide del Sol el 21 de marzo para que ya no se pudiera subir nada. Llegaron un grupo de lamas que habían enviado al Dalai Lama para que continuaran haciendo esta labor de rescate. Entonces les dijimos, oiga, pues no se va a poder hacer esto porque el ejército está ocupando la pirámide del Sol,
bien, lo sentimos muchísimo, porque es que si pueden subir, pues a lo mejor los maten, eso sí nos daría mucha pena, porque le acarrearía el karma a los que nos maten, pero nosotros vamos a ir y hacemos la reactivación de la pirámide. Bueno, entonces, esto supo Raúl Velasco, hay que reconocer, entonces le mandó directamente una carta al presidente diciéndole lo que estaba pasando y pidiéndole que se autorizara eso. Y todavía el 20 de marzo por la noche pudimos saber si el ejército sigue ocupando la pirámide, y seguía ocupando la pirámide. Decimos a los soldados, bueno, por favor, no vayan porque se va a hacer una tragedia. Pues lo siento mucho, pero sí vamos. Entonces en la mañana los vamos acompañando, y cuando íbamos por ahí a las 4 o 5 de la mañana llegando, en ese momento el ejército estaba desocupando la pirámide, ¿no? O sea, llegaron ellos, empezaron a hacer su ceremonia, y de repente llegó un grupo de gente vestida de negro con varas y empezó a gritar. Eran gente totalmente fanática. No eran punks. No eran punks. Y empezaron a decir, malditos extranjeros, estos de los mexicanos, váyanse de aquí, que no sé qué. Y empezaron a abrirse paso a palazos, ¿no? Entonces llegaron hasta donde estábamos nosotros, pero los lamas, era un grupo de, hagan de cuenta, 5 lamas muy jóvenes y 3 ya adultos con un poder enorme. Los lograron detener sin mayor problema, no pudieron seguir avanzando. Se terminó la ceremonia, y entonces cuando bajábamos había mucha gente que estaba casi llorando. ¡Qué barbaridad! ¿Qué van a decir los lamas? Ellos que vienen con tan buena fe, y nosotros, aquí hay gente así tan salvaje, tan fanática. Cuando hablamos con los lamas, nos dieron una lección y nos dicen, bueno, miren, estaban muy agradecidos, eran miles de gentes que habían ido ahí. Entonces esas gentes, pero nos estaban viendo como si estuviéramos haciendo nosotros un show, ¿verdad? Si no hubiera sido por los que llegaron a atacarnos, no hubiéramos podido hacer esta ceremonia. ¿Cómo es posible? Sí, allí en el Tíbet, cuando hay una ceremonia muy importante, se comisiona un grupo de personas que vaya a tratar de romperla, porque se necesita en la ceremonia, en cierto tipo de ceremonias, que se dé eso que se da permanentemente en la vida, que es la confrontación de dos fuerzas, de una polaridad, de dos energías diferentes. Si no hay esa confrontación, no se puede hacer la ceremonia. Entonces, gracias a esas personas se pudo hacer, ¿no? Entonces dije, bueno, pues en realidad esto es una lección, ¿no? Porque realmente en la vida, pues cuántas veces es una enfermedad o un conflicto, estar en la cárcel, lo que nos hace reaccionar. Se necesita, en nuestro mismo organismo, pues siempre hay esa lucha entre dos energías, ¿no? Entonces, entre las múltiples barbaridades en las que hemos estado metidos, creo que se destacan especialmente, ¿no? Pues sí, es decir, el camino realmente de la construcción de un mundo nuevo, un paradigma nuevo, una nueva sociedad, va a través de esto, ¿no? Es decir, básicamente hay una resistencia de lo que es la sociedad dominante y grupos de gente que buscan de alguna manera transformarla. Y esos grupos que buscan transformarla, pues bien, son de todos los colores, ¿no? O sea, es una gama que va desde las, como ya lo podemos clasificar, de la supraderecha hasta la supraizquierda. Y luego también más y más de una corriente que no es del centro tampoco, porque también suena como que si la del centro fuera entre socialdemócrata o quién sabe qué cosa. No se trata de eso. Una corriente que de hecho para mí va más allá que la izquierda y la derecha, ¿no? Es decir, yo muchas veces me hacía ese ejercicio. Si yo me tapo el ojo izquierdo y miro, veo de aquí hasta aquí. Pero si me pongo el ojo, tapo este ojo, veo desde aquí hasta aquí. Si veo aquí, ya veo esto. Entonces, si pienso nada más con el cerebro izquierdo, o si pienso con el derecho, estoy viendo nada más la mitad. Es simplemente cuando unificamos la mirada del ojo izquierdo a la derecha, del cerebro izquierdo con el derecho, que empezamos a entender la circunferencialidad. ¿Cómo sería? Circunferencial, eso. Es no solamente esto, sino esto adentro y afuera, básicamente. Empieza uno a entender el concepto de integral o de holístico, etcétera, donde básicamente ya no es ver las cosas parcialmente. Y yo creo que eso es un punto fundamental. O sea, nosotros que venimos de los movimientos, como yo me identifico, anarquistas, siempre fuimos de este lado, de que los que íbamos ya no solamente contra el imperialismo y el capitalismo y el sistema dominante, sino también contra el socialismo, el capitalismo de Estado, el pseudocomunismo, también en contra, o sea, básicamente en contra. Y bueno, eso a mí fue mi escuela,
fue mi escuela, yo también la compartí en muchas acciones en la época que está 18 hasta los 30, 40 y pico. En cierto momento, sobre todo después de haber viajado a la India, fue cuando empecé a entender esta circunferencialidad esa, ¿no? De ver las cosas de una manera más integral, y donde descubrí también en todo lo que tiene que ver con el tema energético, como que la parte energía no cabía dentro de un mundo y una visión puramente materialista, ¿no? Y me puse a dar cuenta, pues sí, las cosas materialmente no solamente existen, o sea, cuando uno ve un libro, se le olvida que antes estuvo en la cabeza de alguien, en el pensamiento de alguien, en las experiencias de alguien, que no son visibles, son procesos mentales, psíquicos, emocionales, que se van complementando y que te llevan a escribirlo, y ahí viene la pluma, y viene el papel o la computadora, y de ahí, etcétera, 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 hasta que se convierte en un libro. Si pensamos en cualquier cosa, este lugar en el que estamos ahorita, primero estuvo en la cabeza, en los sueños, en las visiones de varios de ustedes que dijeron, vamos a hacer un centro que tenga estas características. Huehuecoyo, nuestra comunidad, pues yo desde que estaba en la universidad quería crear una comunidad integral, era mi propósito. Hice varias carreras, me corrieron de todas, pero finalmente me fui a viajar y dije, pues es que la universidad cualquiera, por más títulos que me dé, no me da el título que yo quiero ser una mejor persona y quiero entender al mundo, quiero entender a otras culturas, a las más diversas, grupos sociales, los más diversos que los que yo he crecido. Entonces, esa parte como que no la teníamos clara y seguíamos separando y dividiendo lo invisible con lo invisible, lo espiritual con lo material, la mujer con el hombre, el día y la noche, el yin y el yang, cuando básicamente en la India yo empecé a entender, no, pues no es así, el rollo es diferente, ¿no? El rollo es diferente, y empecé a entender qué era el arco iris. El arco iris pues son las manifestaciones de la luz a través de la oscuridad, que al abrirse como espectro aparecen todos los colores, y todo lo que nos rodea, esos colores son el resultado del juego de la luz y de la sombra, ¿no? Entonces, bueno, pues él nos muestra la naturaleza, y nos muestra el arco iris, la naturaleza, como ese símbolo. Desde que tenemos la edad de tu niña, 4 o 5 años, ya empezamos a dibujar arco iris, ¿no? Empezamos a dibujar arco iris. ¿Por qué? ¿Qué fascinación tiene ese arco iris? Porque es fatal, porque cuando aparece, wow, quedamos así, ¿no? Y si caminamos hacia él, se aleja, y de repente desaparece, ¿no? No se puede capturar el arco iris, no se le puede encajar. Al sol se le puede encajar y se le puede devolver energía, al viento se le puede devolver otra cosa, al agua, etc. Pero el arco iris siempre escapa. Es una visión de algo maravilloso en la naturaleza que desaparece, pero que nos hace decir, como muchas religiones ya lo vienen diciendo, viene después del arco iris, de la tormenta. La tormenta es lo que necesitamos para hacer los cambios, como estamos viviendo en este momento en México. Este es el momento de posibilidades de que con esta tormenta surja un arco iris. Y el arco iris lo vamos a hacer con los colores todos, volviéndolos a unir, a unificar en armonía con un propósito de un mejor mundo, una mejor sociedad. ¿Cómo vas? Ahora tú. Bueno, no sé si todavía tienes que abordar muchos otros temas antes de entrar a la conmemoración del 2 de octubre, seguramente los tendrías, pero quizás por síntesis los vas a tener que reducir. Yo quisiera empezar a comentarles a ustedes esto. En 1968, una gran cantidad de países se vieron totalmente estremecidos en sus cimientos por las grandes manifestaciones de protesta y mitines y relajos que hubo por todas partes. Nada más voy a mencionar dos. Alberto estuvo en uno de ellos, pero estaba muy en contacto con el otro. El primero fue el caso de Francia. Francia, de acuerdo con los historiadores, es la primera vez que ocurrió una huelga general total, que había sido siempre el ideal de todo, no solo de los comunistas, sino de los máximos anarquistas, que se paralice totalmente el país. Pues se logró hacer en Francia una huelga total. Bueno, eso ocurrió en Francia. En Estados Unidos hubo un movimiento, no nada más de los hippies, sino de muchísimos otros grupos, que se decidieron hacer un cambio total en la política del país y en la mentalidad del país. Y el evento más importante quizás fue la ocupación de Washington, cuando cientos de miles de personas llegaron a Washington, entre ellos estaba Alberto,
se instalaron en casas de campaña y empezaron a tratar de elaborar cuáles eran los planes por los que se debía de cimentar la nueva nación norteamericana. Y por ejemplo, él presentó todo un proyecto de cómo funcionaban los mayas para que les sirviera de ejemplo. Parece que al poco tiempo que lo acaba de presentar él, llegó el ejército y los desocupó a todos, y se los sacaron a todos, y no hubo absolutamente ningún cambio como resultado de eso. 50 años después, ¿qué ha pasado con estos grandes acontecimientos que en su momento llamaron la atención de todo el mundo entero? Por ejemplo, de Francia. A los 30 y tantos años del 68, salió la publicación del libro de Regina ya en francés. Entonces me invitaron a que fuera yo a la presentación del libro, a hacer en la Sorbona. Era una invitación a la francesa, o sea que me invitaron, pero no me mandaban un solo centavo. Pero yo dije, bueno, está muy bien, yo pago mi pasaje, y la traductora me dijo, usted se va a retirar a mi casa mientras eso. Dije, yo encantado pago mi pasaje, pero siempre y cuando, el día de la presentación, vayan algunos de los dirigentes del Maya francés a la Sorbona, avienten piedras contra los cristales de la Sorbona y pidan la renuncia del rector. Dice, oiga, ¿y eso para qué? Digo, para que sea una presentación adecuada a lo que fue el movimiento del Mayo francés. Ese movimiento se inició en la Sorbona, y se inició precisamente, lo primero que hicieron los estudiantes fue apedrear los cristales y pedir la renuncia del rector, como debe ser. Entonces, me dice, fíjese que va a estar un poco difícil, porque todos ellos, ahorita ya o son políticos o son empresarios, y ninguno de ellos reconoce haber participado en ese movimiento. Cuando se lo mencionan, dicen, pues mira, yo estaba muy joven y realmente no me acuerdo qué pasó. Y nadie recuerda, no hay ningún evento conmemorativo del Mayo francés. O sea, vean ustedes cómo cambió, como ese acontecimiento que en su momento tuvo una trascendencia, como fue pasando el tiempo, fue totalmente olvidado. No sé si ahorita, en este año, allá en Washington, estén haciendo algunos eventos para conmemorar esa ocupación que se dio de Washington. No creo que los haya. Yo creo que ya también se ignoró totalmente eso. En cambio, en México, vean la enorme diferencia. No solamente se ha mantenido ese recuerdo a través de manifestaciones, de caminatas rituales, de una serie de eventos, sino que en este año, curiosamente, lo que pasó aquí en México empezó a ser conmemorado en el extranjero. Eso sí, es decir, del extranjero empezaron a venir los 2 de octubre personas a participar en los eventos conmemorativos de México, empezaron a organizar grupos para que los que no vienen participen. En esta ocasión, conmemoramos los 50 años, en más de 40 países va a haber el 2 de octubre, va a haber grupos que se van a unir con nosotros a través de alguna oración, meditación, conferencia, lo que sea, pero van a recordar el 2 de octubre mexicano, no lo que estaba pasando en sus países entonces. Entonces eso ya nos debe dar la idea de que a nivel mundial, esta fecha, el 2 de octubre, está pasando a la historia no nada más de México, sino del mundo. Ahorita, todavía faltan unos días, ya llegó un grupo, por ejemplo, de chamanas siberianas. Y dice, oigan, ¿y ustedes cómo supieron de esto? El libro no está traducido al ruso, no tengo el menor contacto con nadie en Rusia, y mucho menos en Siberia. Y dice, no, pues a nosotros nos mandó a avisar Regina, y por eso estamos aquí, y vamos a estar ahí el 2 de octubre. Ya llegaron guerreras chilenas, y lo mismo, es decir, en todos los países van a venir delegaciones de muchos países, pero de los que no van a venir, en muchísimos países, insisto, más o menos unos 40, esta fecha de México se va a conmemorar. Nadie, creo yo, tal vez me equivoque, está haciendo eventos conmemorativos de los respectivos movimientos que hubo en esos países. Todos están ya conmemorando lo que pasó en México. Algo debe haber pasado en México que sí está entrando a lo que yo me atrevo a decir que es la historia sagrada de la humanidad. Pues retomando esta misma pie que me está dando Toño en este momento, este año, el 2 de octubre, vamos a hacer un evento en la Plaza de Tlatelolco. En los últimos años, desde el 88, hacíamos una marcha, que llamábamos la marcha olmeca o el ritual olmeca, concentrándonos en Tlatelolco muy temprano y saliendo de Tlatelolco en silencio, en contingentes de todas las diferentes calpulis, organizaciones, movimientos, en varios de ellos sí han estado los punks, ¿no? Y que básicamente avanzan en silencio desde Tlatelolco hasta el Zócalo.
Y generalmente, en el 88 especialmente, pues pasó algo muy interesante. Si recordarán algunos de ustedes, en el 88 eran las elecciones, y en ese momento el cardenismo, otra vez había habido un fraude, como varias veces ha pasado en México a un momento de las elecciones, y le habían quitado la posibilidad realmente de ser presidente a Cárdenas, y la población mexicana estaba muy enojada con esto que estaba pasando. Entonces, ese mismo 2 de octubre, cuando nosotros salimos de Tlatelolco, ¿no?, íbamos rumbo al Zócalo, empezamos a saber que del Zócalo estaba saliendo una marcha multitudinaria, pero de veras de varias decenas de millares de gente, muy enchilada, ¿no?, y muy enojada por lo de el robo de las elecciones. Entonces, pues en un momento dado, nosotros, parte de nuestra estrategia es no hablar, no dar explicaciones y no aceptar provocaciones, porque pues eso siempre sucede. Entonces, dentro de nosotros había un nerviosismo, porque había un ambiente en México en ese momento que el 68 se podía repetir, que se podría haber aprovechado el encuentro en ese movimiento, que eso pudiera despertar una chispa, y estaba todo el ejército listo y a la espera, ¿no?, para intervenir. Bueno, salimos, mucha de la gente que iba a ir a esa marcha, en las últimas horas decidieron no venir a la marcha, y salimos un contingente de unas 2,000 personas en flecha, ¿no?, y al frente de nosotros venía un abuelo que es el guardián de los volcanes, un abuelo de la tradición mexicana, que don Faustino, ¿no?, que era el guardián digo era porque en ese momento era, pero en este momento ya no está en cuerpo, pero él venía al frente de la marcha en una silla de ruedas, ¿no?, porque ya estaba muy anciano, y veníamos empujando, y nosotros ya veníamos atrás en las filas, caminando por el eje central y yéndonos rumbo para la Bellas Artes, y etcétera, ¿no?, desde Tlatelolco, y de ahí íbamos a agarrar 5 de mayo, y de repente nos encontramos la otra marcha, muy cerca de Bellas Artes. Y fue un momento que realmente yo tuve que decidir, así en lo personal, ¿no?, estoy en el lugar correcto, porque por primera vez me había yo puesto en esta marcha, pero la mayor parte de mis cuates del 68 estaban en la otra. Y dije, puta, me van a agarrar en medio, ¿no? Y entonces dije, no, estoy en el lugar correcto, no, porque aquellos venían mentando madres y muera Peña, y el que no era Peña en ese tiempo, pero el Peña de ese tiempo, porque han habido varios Peñas. Salinas. También todos los Peñas de las... Se hubieran librado. Entonces venían mentando, como siempre en estas marchas, los universitarios, los politécnicos, los SHs y demás, como ahora, ¿no? Y cuando llegamos las dos frentes a encontrarse, pues fue un momento así como de tensión enorme, y de repente la gente de la marcha que venía del Zócalo, la política, digamos, empezó a abrir, y como si fuera una flecha, realmente fue como una flecha, empezamos a caminar a través de ellos, ¿no?, en silencio, y se empezó a calmar toda esa banda, y muchos de estos jóvenes, señores y señoras, se quitaban el sombrero cuando veían los estandartes de la tradición, cuando veían el estandarte de la Guadalupe, el estandarte del arco iris, todos los estandartes nuestros, ¿no?, y iban dejando, se callaban, y muchas gentes venían a tocar al abuelo, a tocar. Y en ese momento varios de nosotros hicimos esto, cuando ya vimos que ya la cosa estaba así, pusimos la mano así, y con eso fue como si fuera un acto psicomágico, y se callara la orden, y atravesamos totalmente miles de gente hasta llegar al Zócalo, y bueno, se dio el primer acto para mí de este nuevo movimiento que ha venido surgiendo desde el 88, pero que viene sus raíces del 68, y que ahora, este año, vamos a repetir con un diseño diferente. Y de una vez se los paso, porque es para todos ustedes. Nos vamos a reunir desde las que son sahumadoras, desde las 5 de la mañana van a estar en Tlatelolco, en la plaza, y se van a aprender sahumadores. En el último encuentro había más de 150 sahumadoras al mismo tiempo, ¿no?, prendiendo el copal. Entonces toda la plaza de Tlatelolco era una nube de copal, y a las 6 ya empieza, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, pues esta ceremonia, acto conmemorativo, festival,
musical, artístico, danza, tradiciones, ceremonias, guardia a los caídos, etcétera, que se va a verificar este año como una propuesta sin marcha, todo en Tlatelolco. Todos están invitados y ya me dijo Raúl que vamos a contar con un contingente de la banda de por acá. Entonces, pues a los que están aquí y los que no se habían decidido, se puede decidirse también. Y esto se ha venido realizando todos los 2 de octubre que caen en domingo. Ahora, como es 50 aniversario y no pudimos cambiar el calendario, ¿verdad? Entonces va a caer en martes. Así es que es tiempo de decidir, ¿no? Si queremos ir a clases o a trabajar o a chambear, o si queremos dejar ese día y decir huelga general, ¿no? Espiritual, una huelga de honor para conmemorar de una manera diferente, como dice Toño. Es cierto que en ningún otro país se ha mantenido esta tradición, pero acabo de estar en Brasil, ¿no? Y en Brasil yo ya vi los pósters de la conmemoración del 50 aniversario del 68 en Brasil, y fue muy curioso. Y traigo un póster, no lo traigo ahorita, pero ¿no? Porque vi el póster con una especie de asamblea o marcha, ¿no? Con varios centenares, y no hay una sola mujer. Algo ha pasado del 68 para acá, porque ahora en las fotografías lo difícil es encontrar un hombre, ¿no? Es la verdad, en la mayor parte de las actividades que estamos realizando desde hace 20, 30 años, el 80, 90% son mujeres, son ustedes mujeres, ¿no? Y eso es otro de los legados del 68. En su libro de legados del 68, Toño recupera varios legados de todo lo que ha pasado en el mundo a partir del 68, entre ellos la caída del muro de Berlín, entre ellos la caída estrepitosa de las burocracias de estados disque socialistas del este, ¿no? Entre muchas cosas, en la conexión con Tíbet, el despertar de la mujer, el movimientos ecologistas, pues tú sabrás más, ¿no? Y tú te acordarás más, ¿no? Pero básicamente ese libro es muy interesante porque da una perspectiva precisamente de que eso que pasó en el 68 no fue solamente un acto político social inspirado por los jóvenes encabronados porque Mendiolea y porque querían destituir y hacer unos cambios en el pliego petitorio, como ahorita en este momento por la historia de los poros. Hay que estar bien claros. Ayer hubo una marcha silenciosa como la del 13 del 68, y la hija de varios de nuestras hijos, pero ahí estaba la hija de Laura con su esparadrapo en la boca, con toda una serie de varios de miles de estudiantes, ¿no? Recuperando esa tradición, reviviendo este momento con puro milenio, porque pues todos los chavos que están en estas marchas son puro milenio. Entonces estamos viendo que aquí hay una continuidad y tiene que ver con todo el tema de la visión, de la lectura que Toño ha hecho de la historia de México, ¿no? Es que es una historia que no es lineal, es una historia cíclica que pasa por estaciones, por diferentes etapas, y que tiene la misma forma que la naturaleza, la vida, diferentes etapas. Y estamos entrando en una etapa en la cual México puede de repente, podemos nosotros, este territorio y estos nosotros que somos desde hoy en día, podemos hacer algo significativo, no solamente para México, sino para todo el mundo, ¿no? Y bueno, te la vuelvo a pasar, Toño. Y después ya les vamos a pasar el micrófono a ellos también. Sí, claro. Sí, bueno, yo nada más les quería decir más o menos cómo va a funcionar esta ceremonia. Como mencionó Alberto, a las 6 de la mañana se va a iniciar. Ya habrá un buen grupo de personas, tanto de otras partes del mundo como de personas tan diferentes como, por ejemplo, hoy en la mañana me desayuné con el general Tomás Ángeles de Aguajare, que es el mejor estratega que tiene México. Es un señor que elaboró un plan de estrategia. Él fue de agregado militar en Washington, le invitaron de West Point a dar conferencias sobre estrategia. O sea, que imagínense el prestigio que tiene este señor. Entonces él elaboró un plan para combatir a la delincuencia. ¿Y qué creen que le pasó? Pues que lo metieron inmediatamente a la cárcel, ¿verdad? Porque dijeron, se aplica este plan que nos va a acabar el negocio, ¿no? Estuvo ahí una temporada, lo sacaron en pésimas condiciones, le han tenido que hacer operaciones varias en los ojos, en las riñones, en la cadera, pero no lo lograron doblegar ni mucho menos. Entonces él, por ejemplo, va a estar ahí
también Marco Antonio Caro me ofreció que va a estar ahí y que va a propiciar que se hagan pullas en otras partes del mundo para... Es decir, la cantidad de gente que mañana no va a ir a esto y va a estar conectada en todo el mundo con nosotros es enorme. Entonces, Laura Esquivel, desde luego, va a estar, van a estar un montón de personas, pero sí quiero subrayar mucho esto, que no solamente vamos a estar los que estamos ahí, sino que en muchísimos países se van a ir coordinando con nosotros para estar ahí. Se recomienda que todos los que puedan lleven flores blancas, porque la idea es que quede totalmente cubierto de flores blancas el altar y el espacio donde murió Regina. Se va a colocar simplemente en el centro del altar una gran manta con el nombre de ella, ¿no? Y todo lo demás llenarlo de flores. Y estar el tiempo que gusten, pueden estar media hora o más horas, ¿no? Pero lo importante es ir con ese espíritu del 68, de apertura de corazón, de romper todo lo que rompamos esta ilusión de la individualidad, que entendamos que todos formamos una sola masa crítica de conciencia, que es nada menos que la máxima expresión de la conciencia de la Tierra, y que necesitamos superar esta cuestión de la individualidad y hermanarnos todos juntos. Y un evento como este, que precisamente se logra esa hermandad de todas las personas que todo el mundo está orando, es particularmente importante para eso. Les traigo un pequeño instructivo, si me gustaría que se repartiera ahora, y que ya dejemos de hablar nosotros y que todas las preguntas o comentarios que ustedes tengan nos los formulen, por favor. No sé si lo pudieron empezar a distribuir para que vean más o menos lo mismo que acabo de mencionarles a ustedes, ¿no? De cómo va a ser esta ceremonia. Como no hay manera de... O hablas fuerte o tiramos uno de los micrófonos. A ver si oye aquí. Sí. Muy bien. Creo que me van a pasar. Creo que... Me sobran graves. Hola. Hola, soy Tony Méndez. Pues, yo me impacté mucho y cambié mi vida gracias a Antonio Velasco Piña. Gracias porque eres parte de lo que soy. Y recuerdo cuando leí primero Tlacaelel y quedé impactado, pero después con Regina encontré tu dirección y fui a tu casa. Y llegué, toqué el timbre, me abrió tu mamá, me parece. ¿Tu mamita? Tu hermana. Y llegué y conocí a Toño y conocí el cuarto de Regina y platiqué con Toño sin haberlo conocido nunca. Me quedé, wow, así empecé a seguirlo mucho en sus libros, a veces lo visitaba y ahorita me recordaste un acto increíble. Yo soy músico, iba a tocar siempre el domingo con Raúl Velasco, mi banda se llama Querigma, y dije, ¿qué hago con este cabrón? ¿Cómo lo despierto? ¿Cómo le voy a regalar el libro de Antonio Velasco? Y entonces le hice una dedicatoria especial y le regalé el libro a Raúl Velasco en el programa, así en vivo. Está en los videos de Querigma, siempre el domingo, ahí está. Entonces le regalé el libro con una dedicatoria donde le decía que si él estaba ante millones de personas, que tenía que hacer algo de conciencia por el planeta. Y la siguiente vez que vi a Raúl Velasco fue el día que platicaste en la pirámide, donde llegaron estos cuates a golpear a los tibetanos, y yo recuerdo perfectamente que nos impresionaron mucho porque nos disculpábamos como mexicanos con los tibetanos, ¿no? Perdón que vinieron estos tontos a pegarles. Estaban los tibetanos con nosotros en la ceremonia en la pirámide y les pegaron unos cuates con unas balas. Bueno, un poquito, nada más como que... Nos corrieron, ¿no? Ajá. Llegaron a agredirnos y luego se fueron. Y recuerdo perfecto cuando nos dijeron eso, ¿no? Me dijo, sin este trabajo no hubiera salido bien la ceremonia. Si no hubieran venido estos cuates, no sale bien la ceremonia. Y bueno, fue parte de las grandes enseñanzas que pude tener de ti y que gracias a ti soy lo que soy. Muchas gracias, maestro queridísimo. Porque indudablemente le impactó a Raúl Velasco y cambió muchísimo a partir de eso.
nada menos que lo que estamos mencionando. Él fue el que consiguió que el presidente diera la orden de que no el ejército saliera de Teotihuacán. Sí, pero salió entre las 4 y 5 de la mañana, apenas salió, o sea que deben de haber recibido la orden en la noche, entonces ya salieron. Y a partir de eso Raúl Velasco siempre procuró incluir alguna cosa de tipo espiritual con personas que invitó, cambió totalmente a partir de eso. Y fue impresionante porque ya cada programa hablaba de cosas sí. místicas. Es más, él trató de hacer un programa dedicado exclusivamente a eso. Sí, pues fíjate que se le dio aquí. Aparte de que hizo eso en Siempre el Domingo, él trató de hacer un programa especial para cosas espirituales, y ahí sí lo difundieron en Televisa, porque dijeron, mire, esto nadie va a pagar pues, anuncios para estar viendo estas cosas, así que esto no va a salir, punto. Dinos quién eres primero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ivonne Martínez y bueno, actualmente estoy trabajando con el Frente en Defensa de la Tierra, de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y bueno, quiero compartirles cómo el maestro cambió parte de mi vida, porque fue una serie de casualidades muy fuertes, porque yo no había leído el libro de Regina, precisamente alguien me lo mencionaba mucho, porque yo empecé a aprender registros akáshicos y tenía sueños muy fuertes y aparecía mucho Tlatelolco. Entonces yo soñaba mucho este portal que se abrió porque veía seres de luz y bueno, muchas cuestiones. Y me dijeron, ¿no has leído el libro de Regina? Y yo decía, no lo he leído, pero lo voy a buscar. Y así me quedaba mucho tiempo hasta que hacíamos un programa de radio que se llamaba Tenus Cristal Índigo, y llegó una maestra que estudiaba cábala y cuestiones así y me mencionó este tema también de Regina, y bueno, fue hasta un día de mi cumpleaños que me lo regalaron y que fue muy fuerte, fue una sensación muy impactante porque yo nací en Tlatelolco, en la clínica 2 de octubre, en el 86, o sea, se volteaban mis números, ¿no? Y a partir de esto empezó un camino muy fuerte energético espiritual y empecé a trabajar en Texcoco, pasó lo de Atenco y justamente platicaba con abuelos y mencionaban mucho su nombre. De hecho me dijeron, si lo llegas a ver, por favor diles que todo Texcoco, toda la parte de los cerros que son sagrados, que mucha gente se involucró en la mexicanidad a través de usted. Y bueno, decían que tenían que ver el espejo de obsidiana porque decían, esto que va a pasar va a ser impresionante y todos tenemos una confianza muy grande del cambio que se va a dar. Entonces, bueno, creo que es algo mágico y que es algo que sigue vibrando y que a cada persona que nos llega a tocar de cierta manera nos cambia y tal vez nos hace mejor personas. Gracias. Hay una manita también. Bueno. Toño, Alberto, yo también quiero aprovechar para agradecer. Yo también soy una mejor persona gracias a esta investigación, a estos libros. Mi encuentro con Regina fue un poquito diferente. La actriz Elia Dobenzain, seguramente la conoces, la recuerdas, nos invita a su casa a ver un video muy importante sobre el 2 de octubre. Y nos invitó aquí en la Condesa. Bueno. Y era un video que alguien hizo muy bien, que nunca más lo volví a ver, y que es excelente. No sé si alguien lo puede encontrar, porque es realmente excelente la producción que se hizo. No de calidad de imagen, sino el contenido que se da. Y ese video, antes de leer a Regina, me transformó la vida ese video. Obviamente después leí Regina y pues fue algo pues, muy impresionante que sigue todavía en mis días influenciando esta obra. Cuando me invitan a una reunión donde había otros maestros de sabiduría,
decían, bueno, pues ¿quién quiere colaborar? Y ese día levanté la mano como que, bueno, pues con mucho gusto puedo ayudar, si me necesitan. Y bueno, fue la levantada de mano más aventurada del mundo, porque ahí empezó toda la experiencia de Red Planetaria, ya manejando redes sociales precisamente para buscar, y fue mi papel buscar otras organizaciones para aliarlas a este movimiento, y estuve viajando en México precisamente buscando organizaciones que quisieran formar parte de esta Red Planetaria, que también Alberto pues fue de los fundadores. Después conocí en el Día Mundial de la Madre Tierra, conocí a Tony de Rocotitlán, y ya dio también su agradecimiento. Y también empezamos una buena amistad y un buen compadrazgo, y me acercó muchos otros libros maravillosos, y también te agradezco, Tony, ya de paso. Y entonces abro, en esa época del Yo Soy 132, cuando viene este problema de la Ibero, yo decía, pues no, yo no soy 133, ¿no? Yo soy mexica. Y entonces en ese momento abro un grupo, ¿no? para compartirnos eventos, libros, conferencias, en fin, lo que fuera. Pues obviamente invito a Tony, invito a Sergio, pues empecé a invitar a mis amigos, y esos amigos empezaron a invitar a otros amigos, y empezó a crecer, y me impresiona todos los días cómo la gente entra a este grupo de Los Ángeles, de San Francisco, de Chicago, de España, de Portugal, que se creen mexicas, o que se saben mexicas, o que están enamorados de México, ¿no? Ya estamos muy cerquita de los 40,000, pero si tú lo comparas, esos números, que pues en redes no es gran cosa, pero pues realmente no hay patrocinadores ni nada, pero el otro día comparé este número con muchos otros partidos, y todos los partidos tienen 3,000, 4,000, 5,000 en sus grupos. No hablo de fanpage, sino de grupos. Yo decía, ¿qué está pasando? Obviamente pues yo no hago nada, yo nada más apruebo y apruebo y apruebo. ¿Qué fenómeno se está dando que cada vez más personas se enamoran de nuestras culturas ancestrales? Pues yo pienso que un 80% de la culpa la tiene Regina, y el otro 20% Toño Velasco. Yo creo que sí, es un 100% lo tiene Regina, indudablemente. Ella está propiciando muchas cosas. El interés en México, pero no con un interés chauvinista, ¿me entiendes? De que vamos a dominar a los demás, sino precisamente con todo lo contrario, de que es aquí donde se debe crear esa conciencia planetaria. Porque creo que ahora ya todo el mundo entiende que los problemas que vivimos son planetarios, y si la contaminación, las crisis económicas, todo es planetario. Y las soluciones tendrán que ser planetarias, y que no puede haber soluciones planetarias mientras no tengamos una conciencia planetaria. Y que esa conciencia está surgiendo de aquí, pero no para caer precisamente en un chauvinismo nacionalista, sino al contrario, para poder impulsar ese movimiento de conciencia planetaria. Y que lo más característico es que esto lo están haciendo las mujeres, es decir, realmente que las están llevando al estandarte para lograr esto, son básicamente las mujeres. Entonces podría contar varias cosas que hicieron los hombres. Si no hubiera habido esta mujer, no se habría producido este evento. Ya les gané. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Doyer Montaño, y bueno, a lo mejor ya me respondió esta pregunta o este comentario. No sé muy bien cómo empezar, pero bueno, echando un poquito el vistazo a la historia, ¿no? A la historia de la humanidad, digamos, hasta donde puedo saber o entender, o ha llegado a mi posibilidad, echando un poco también un ojo a mismo cómo fue fundada esta ciudad, todo el legado de cultura precolombina, todas estas situaciones históricas, echando un vistazo a la posición en el territorio, a la gran diversidad que tiene México, a su posición con el sol, con la luna, el tiempo en el que estamos viviendo en esta oportunidad en lo particular. Entonces me atrevo a preguntar, ¿será que ser mexicano es una posición cósmica? ¿Es una posibilidad en el universo infinita y magnífica? Mira, la respuesta es esta.
muchos quizás no nos gusta mucho la respuesta, pero es esta. Solamente es mexicano aquella persona que ha encarnado el símbolo de México. El símbolo de México, no desde que los aztecas llegaron a Tenochtitlan y encontraron el águila devorando la serpiente. Si vamos a Teotihuacán es exactamente el mismo símbolo, una serpiente emplumada, es decir, serpiente, pero está emplumada. ¿Qué simboliza ese símbolo? Simboliza que el espíritu trasciende la materia, es decir, el águila está representando al espíritu y la serpiente la materia, el espíritu trasciende la materia. Entonces, una persona que haya nacido en China es mexicana si ya logró trascender su materia y es un espíritu. Porque ¿cuántos mexicanos de los 120 millones que estamos aquí son auténticos mexicanos? Seguramente muy pocos lo son, porque solamente aquellos que han trascendido, que son serpientes emplumadas, que son una serpiente como un espíritu que ya trascendió la materia, solamente ellos pueden ostentarse como auténticos mexicanos. Afortunadamente, cada vez que ha habido un gran conflicto, hay auténticos mexicanos, como lo fueron Hidalgo, Morelos, Guerrero, como lo fueron los Niños Héroes, como lo fue Zapata, como lo fueron los mártires de Tlatelolco, porque todos eran auténticos mexicanos, porque es dificilísimo ser un auténtico mártir. Ser víctima, el 2 de octubre en Tlatelolco murieron muchos centenares de personas, pero no fueron mártires, fueron víctimas. Muchos de ellos ni siquiera murieron en la plaza. A la hora que le empezaron a disparar al ejército, gente del gobierno, que no eran los del batallón Olimpia, que no le dispararon al ejército, sino era un grupo de narcotraficantes contratados por gobernación. Entonces el ejército le empezaron a disparar con ametralladoras y el ejército estaba disparando con fusiles. Pues inmediatamente los oficiales ordenaron que se retiraran los fusiles y entraron las tanquetas. Y las tanquetas empezaron a barrer al edificio de Chihuahua con las ametralladoras con las que disparan los aviones. Pues, lógicamente esas balas penetraban en los edificios y mataban a la gente que estaba dentro. Que insisto, ni siquiera había estado en él. Mucha gente murió en la plaza, pero muchísimos más murieron en el Chihuahua, ¿no? Entonces, y no fueron mártires, fueron víctimas, ¿te explico? Mártires fueron las 400 personas, más Regina, que fueron conscientes y voluntariamente ofrecer su vida por el cambio de México, ¿no? Nada más. Los demás fueron víctimas, muy lamentable, pero si hubieran sabido lo que iba a pasar, no hubieran estado ahí, ¿me explico? No sé si os contesta tu pregunta. Solamente son auténticos mexicanos, lo que son una serpiente emplumada. Los demás podemos ser aspirantes a ser auténticos mexicanos, pero nada más. Cuando uno ha conocido a verdaderos auténticos mexicanos, uno que le falta a uno mucho. Un don Faustino Rodríguez, claro que él era un auténtico mexicano, ¿verdad? Ese sí era un auténtico mexicano. Cuando dicen, ¿cómo fue posible que se cambiara la conciencia de varios cientos de miles de personas, que muchos de ellos iban gritando ya revolución, revolución, porque estaban con la convicción de que ese día estaría una revolución en México, y estaban presionando a Cárdenas para que sí lo hiciera? Y cómo la presencia de un auténtico mexicano, que además era un sumo sacerdote, en silla de ruedas, que fue el primero en hacer así, y la gente fue cambiando, se hizo el silencio total y absoluto en más de 100,000 gentes o no sé cuántas, por la dignidad sacerdotal de una sola persona. Entre ese señor y yo hay una pequeña diferencia, evidentemente, ¿me entiendes? No, son palabras mayores. Les quiero dar una buena noticia, que tenemos permiso para hacer esta ceremonia, ¿no? Que no nos va a pasar lo que le pasó a Calderón. No sé si ustedes sepan que cuando el bicentenario, el señor Calderón, cuando hace una estela de luz que no tiene nada que ver con la independencia, ¿no? Pueden poner ahí un anuncio de Coca-Cola, porque no tiene nada que ver con la independencia. Entonces, a las personas menos indicadas organizaron eso, estaban organizando tal mal que presionaron a Calderón para decir, oiga señor, si quiere que venga alguien que sabe hacer grandes festejos, que es un australiano que ha dirigido festejos en las Copas del Mundo y las Olimpiadas, pues llegó este señor y lo primero que le dijo, bueno, mira, yo creo que lo más importante es que los guardianes de tradición de México hagan una ceremonia el 15 de septiembre cuando se inicie el festejo en el Zócalo y que prendan el fuego ceremonialmente, y lo tienen que hacer ellos. Entonces Calderón, con ese gran conocimiento que tiene de México, le dijo, ¿y esos quiénes son? Entonces dice, ay señor, pues en cualquier país de la historia, como es el caso de México, hay guardianes de tradición que son los que están encargados de preservar aquello que conserva la identidad de su país. Decimos, compártelos y que lo hagan ellos. Entonces dijo Calderón, ¿quiénes serán estos? Ay, pues son los charros. Entonces los mandó a llamar a los charros y les dijo, ustedes van a prender el fuego ahí. Dijeron, sí señor, lo haremos con mucho gusto, siempre y cuando nos den permiso. Dijo, ¿cómo que les den permiso? Se lo estoy diciendo, no señor. Los dos mexicanos más importantes nos tienen que dar permiso. Y seguramente él quería que uno de ellos diga, ¿y esos quiénes son? Digo, pues el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Tendremos que pedirle primero a los volcanes y después tendremos que
pedí permiso a los guardianes de Teotihuacán, no ir a Chapultepec y ceremonialmente llegar al Zócalo. Ah, pues háganlo. Entonces, así lo hicieron. Cuando fueron a pedir permiso al Paso de Cortés, estaba totalmente nublado, hicieron una ceremonia, se despejó inmediatamente el cielo, eso sí son auténticos mexicanos. Y entonces ya hicieron luego todo eso, llegaron y prendieron el fuego ceremonialmente. Fue el único acto a la altura de lo que se estaba celebrando. Porque todo lo demás fue folclore, tronido de cohetes, pero eso afortunadamente entró en acción, los guardianes de la Nación de México hicieron a las 12 del día, el Zócalo se prendió ceremonialmente el fuego por ellos. Esos son auténticos mexicanos. Y se fue, bueno, entonces ya, para que no me pase a mí lo mismo, pues tengo que conseguir el permiso de los volcanes. Usted comprenderá que yo no tengo capacidad para hablar con los volcanes. Si oigan, me dan permiso, pero sí tengo la oportunidad de conocer al secreto volcán de los volcanes actualmente, el mismo puesto que tuvo don Faustino en el 68. Y fui con él y dije, oiga, queremos hacer esto, se va a poder hacer, pida usted el permiso. Entonces él lo pidió y después me habló y me dice, sí, ya tenemos el permiso para hacerlo. Y por lo tanto, voy ahorita a convocar a los guardianes de tradición de México para informarlos. Se hizo allí en Tlatelolco la reunión con ellos, se les informó y todos quedaron en estar ese día ahí. Advierto que lo de costumbre, muchos dicen, voy a llegar a conocerlos. No van a llegar ellos a presumir. Yo soy el secreto guardián de tal parte. Evidentemente que no lo van a hacer, pero van a estar ahí. Van a estar ahí. No sé si todos sean auténticos mexicanos, pero nada más algunos, porque no es. Auténticos mexicanos, de veras, es una palabra muy grande. Pero los hay, afortunadamente siempre los hay. Y en el 68 hubo 400 auténticos mexicanos. Gracias. Cuando empezó a hablar Toño de que íbamos a hacer este evento del 2 de octubre, este año, no 50 aniversario, yo estaba saliendo para una gira por Italia en la campaña que ando desde hace 4 o 5 años para dar reconocimiento legal a los derechos de la madre tierra, para darle derechos jurídicos al agua, a los bosques, a los animales, a todo, a las montañas, a los volcanes, ¿no? Para que básicamente aquellos que son la fuente anterior a la humana y que dan sustento a esta especie que somos nosotros, bien rara, esa no tienen derechos. O sea, no hay ninguna constitución salvo 2 en el mundo y unos pocos municipios que han adoptado una legislación que reconozca a la Pachamama, Madre Tierra, como quiera que la llamemos, ¿no? La reconozca como un ente jurídico. Yo llevo 5 años dedicándome a eso, recorriendo todos los lugares donde me invitan para hacer esa publicidad de esta propuesta que cada vez va creciendo más. Entonces yo fui para Italia para hacer esa gira. Tuve una gira en este verano de más de 30 lugares, a donde estuve haciendo presentaciones, conferencias, ceremonias, proyecciones de películas, ¿no? En 30 diferentes ciudades, y llegamos a 25 alcaldes. 25 alcaldes de Italia recibieron ya la Declaración Universal por los Derechos de la Madre Tierra y la Bandera de la Paz. Entonces estamos en esa campaña y yo me fui, y pues Toño mientras tanto me jugó chueco, como siempre, y hizo este documento que está aquí diciendo: el 2 de octubre va a haber este evento en Tlatelolco, los que quieran participar escriban a Alberto Russo, y dejó mi teléfono además. Entonces regresé hace 2 semanas y veo el texto y digo, Toño, primera cosa, ¿tenemos permiso? Y dice, pues claro que ya tenemos permiso. Entonces toda la gente que me preguntaba y demás, pues ya tenemos permiso. Digo, oye, Toño, ¿tienes el documento? Y dice, ¿cuál documento? El documento del permiso. Pues no. Y digo, entonces no que tenemos permiso. Sí, ya tenemos permiso, ya no tenemos por qué pedir permiso. Y digo, ¿y ahora qué hago? Están hablando grupos de diferentes estados, países, que ven la delegación de San Luis Potosí, la de Michoacán, la de Tlaxcala, y ¿qué les digo? ¿Que hay permiso? Pues sí, pues ya me dijo Toño que hay permiso. Y digo, Toño, ¿y quién dio el permiso? Pues el Popo y el Iztaccíhuatl, pues qué fregón. Y entonces le digo, Toño, ¿y la delegación y el INA? ¿Y esos para qué? Pues porque vamos a estar. Dice, no, pues no. Pero ya tanto me vio sudar que dijo, bueno, les voy a informar al INA y a la delegación. No, pero les voy a informar que van a llegar 20,000 personas a la plaza
de varios 20 países diferentes y que va a pasar esto. Entonces, bueno, ya puso el documento y dije, y ahora, hoy estoy yo, y no te dijeron los volcanes de dónde podemos sacar una plataforma, sonido, unos baños, una lonita, una silla. No, pues eso tampoco, ¿no? Y ahora, ¿cómo le hago? Entonces digo, pues sigo, y entonces dice, pues eso ocúpate tú, pues eres el que estás encargado. Chido, gracias, ¿no? Entonces, por suerte, me empecé a mover con los cuatro y digo, necesito a alguien que me ayude en la producción, porque el Popo y el Istra y los Guardianes ya dijeron, pero no nos dijeron la parte logística, cómo conseguirla. Y entonces, como dice Toño, de verdad, parece absurdo decir lo que está diciendo, ¿no? Y parece a veces risible, pero así funcionan las cosas. O sea, de nuevo, si nos metemos al INA a pedir permiso, nos van a decir que no. Y si decimos a la delegación que hay que pedir permiso para hacer eso, nos van a decir que no. Entonces mejor le pedimos al Popo y al Istra que en esta ocasión nos dijeron, adelante. Entonces hace 2 días, ayer voy a la delegación, ¿no? Porque nos cita el de territorio, el jefe de territorialidad, y me dice, bueno, ya recibí el documento del maestro Velasco Piña, ¿no? Informándonos. Ya recibí también los productores, le mandamos un programa con que queremos hacer esto acá, y porque hay la parte cultural y demás. Dice, pero pues ese es el 2 de octubre, es el 50 aniversario. ¿No se dan cuenta de lo que está pasando en México? Le digo, no, claro que sí nos damos cuenta. ¿No saben que en este momento está arrancando una marcha? ¿No se han visto lo que pasó con los porros en la universidad y el CCH? Le digo, sí, claro que me estoy dando cuenta. Dice, pues es que lo que escriben en CNC es muy peligroso. Yo no se los recomendé a ganar. Pero al final, dijo, pero no se los puede impedir. Porque ¿quién les va a impedir utilizar la plaza de Tlatelolco en 2 de octubre en el 50 aniversario? Pero básicamente va a su riesgo y va a su responsabilidad, porque yo no la puedo asumir. Y yo le dije, ¿me está queriendo meter miedo? Y dice, sí. No, ustedes son un poco cándidos, así dijo. Son muy cándidos en querer hacer algo en este momento, con estas circunstancias. Pero pues la candidez también tiene una fuerza. Así es que pues a los que se consideren cándidos no vayan. A los que se consideren que hay que hacer este evento, porque tenemos órdenes superiores, no, pues vamos a estar allá. Y yo ayer, que mis 2 productores, ayudantes, amigos, me dijeron, ¿cómo vamos, Toño? ¿Cómo vamos al Coyote? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿O escuchamos lo que dijo el señor director aquí de territorio? Y le digo, vamos como vamos y pase lo que pase. Así es que así vamos a hacer este evento y así lo estamos convocando para que cada quien lleve ese espíritu que nos hace ver que por encima de partidos políticos, delegaciones, INAs, presidentes electos o presidentes, tenemos una fuerza superior, ¿no? Que cada quien la llame y la conciba como cada quien quiera, que esa es la que tiene que animar nuestras acciones, la acción que tenemos adentro, ¿no? El presidente que tenemos dentro, el Dios que tenemos dentro, el Quetzalcóatl que tenemos dentro, y